Pero venga, pasemos ahora a un momento clave de la conferencia, a lo relativamente importante, que es para lo que estamos aquí. Hemos hablado de la importancia de la música en nuestra cotidianidad. Hemos hablado de la música country, qué es, de dónde surge, características y representantes. Pero vayamos un paso más allá. A lo largo del siglo pasado se han constatado un buen puñado de casos en los que el espiritismo y el mundo espiritual en general se han entrelazado con diferentes personajes clave en el género musical que hoy nos compete. Entonces voy a explicaros de quién se trata, voy a comentaros su historia por encima y veamos si podemos o no explicar una serie de circunstancias que vivieron los protagonistas de las historias de ahora. Vamos a empezar con George Jones. George Jones nació en Saratoga en 1931, Texas, y era hijo de un camionero que le regaló su primera guitarra a la edad de 9 años. Fue un niño muy precoz. Empezó a cantar en la adolescencia. Se casó a los 17 años. Se divorció a los 18 y posteriormente fue a los Marines. Una vez que regresó, ya a mediados de los años 50, empezó a actuar, ¿vale? Empezó a cantar en pequeños locales y poquito a poco su fama fue increciendo. Pero claro, el ser tan precoz, pues no siempre es bueno. Cuentan que en numerosas ocasiones se presentaba en el estudio de grabación, pues totalmente bebido. Y tenía que grabar más de 80 veces la misma canción. O sea, pensar hasta qué punto llegó todo ello. Ya en los años 70, además de llevar su litrona, se aficionó a llevar una pistola. Bueno, tampoco nos extraña esto, ¿no? de los americanos. De hecho, se le conocía como el borracho y el drogadicto oficial del country. De hecho, eso es lo que se decía él a sí mismo, fijaos. Sin embargo, eso no le detuvo para conseguir 13 números 1 en Estados Unidos. Si bien es cierto que con la ayuda de su cuarta mujer, Nancy, consiguió rehabilitarse y mantenerse sobrio durante los últimos años de su vida. Consiguió más de 150 éxitos. ¿Sabéis cómo le llamaban? La zarigüeña, por la línea de su nariz y los gestos que tenían en su cara. Yo esto, bueno, yo os lo digo, a mí eso de la zarigüeña me parece un poco raro, pero bueno, le llamaban así al pobre. Pero bueno. Suya es la frase: yo era el country cuando el country no era cool, es decir, cuando no era guay. Fijaos, ¿no?, hasta qué punto, qué autoestima tenía este hombre. El periódico New York Times, en su fallecimiento, lo definió como el cantante country más importante de los últimos 50 años. Después de esta breve biografía, podemos comprobar que George fue una figura country en la música, una figura clave en la música country, y que siempre estuvo acompañado, pues, de la bebida y de diferentes adicciones. Bien es cierto que en el siglo pasado el hecho de beber o de fumar, pues no estaba bien visto y no se sabía las consecuencias que esto podía tener a medio o largo plazo. Pero bueno, eso no es excusa. Vamos a centrarnos, la historia que os voy a contar pertenece al último matrimonio que tuvo George Jones, con la que él decía que era la mujer de su vida, Nancy Sepúlveda, ¿vale? Aquí les tenemos a los dos, muy sonrientes. Bueno, veremos por qué estaban muy sonrientes. Al principio ella era bastante reticente en conocerle, pues por todas las historias que os he estado comentando anterior, ¿no? Pues por los vicios y por la forma de ser que tenía él. Pero según nos comenta en su biografía, pues ella cayó rendida a sus pies. Eso es así. Vamos a centrarnos en 1999. En ese año, George estuvo a punto de fallecer debido a un accidente automovilístico. Y fue mientras George se encontraba en coma cuando su mujer, Nancy, vivió una experiencia que les cambiaría la vida por completo. Según cuenta Nancy, una de esas noches en la que se encontraba acompañando a su marido, que aún se encontraba en coma, atisbó por la ventana que daba al pasillo como una sombra que pasaba, como una luz. Se asustó, puesto que ya no era tiempo de visitas, y los enfermeros y enfermeras habían cumplido su turno hace ya una hora. Entonces se levantó, puesto que pensó, pues, que a lo mejor era, pues, algún enfermo, pues, que necesitaba ayuda o que había pasado algo. Abrió la puerta de su habitación
Y de repente, a lo largo del pasillo, la iluminó una furgante luz. ¿De acuerdo? Se asustó. Miró a lo lejos y vio la sombra de una mujer. Se acercó tranquilamente. La mujer era una anciana, era una mujer mayor, descalza, y llevaba un extraño sombrero. Ella no se explica cómo, pero se comunicaron, sin sonido alguno. Y esta mujer la dijo que debía ayudar a su marido y que ella debía ser el bastón en el que él se apoyaba si quisiera y quiere que se recupere. Nancy se quedó muy impactado y siempre se refirió a ella como su ángel de la guarda. Conmocionada, llegó a la habitación donde se encontraba George y en ese preciso momento él abrió los ojos, le agarró la mano y supo que todo saldría bien. Pero aquí no acaba todo. Unos meses después, cuando George ya había sido dado de alta, estaban en su casa, estaban colocando pues unos papeles que tenían en la buhardilla. De repente aparecieron unas fotografías. Vieron las fotografías y en una de ellas aparecía una mujer descalza con un extraño sombrero, idéntica a la mujer que Nancy vio aquella noche. ¿Y quién era esa mujer? Era la abuela de George. A mí la verdad es que se me pone la piel de gallina cada vez que cuento esta historia, porque claro, un espíritu de un ser querido que ha desencarnado hace tiempo, que se te presente para darte un mensaje. Es algo que uno no experimenta todos los días, pero yo creo que no es tan extraño. Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí o muchos de los que nos estáis viendo habéis experimentado algo parecido.